Feliz sábado, hermanos que nos acompañan en este día tan especial. Le queremos dar una cordial bienvenida a aquellos hermanos de la iglesia de Orión, de la Asociación del Occidente, y juntamente con aquellas personas que son invitados en esta transmisión, siéntanse como en casa, como en familia. Y en esta ocasión vamos a continuar, como anteriormente, compartiendo el resumen de la lección. Antes de continuar, em, les agradezco nuevamente por seguirnos a esta transmisión y mi deseo es que cada vez podamos acercarnos más a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Así que los invito a que inclinemos el rostro para orar ahí donde están. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por tu cuidado en el transcurso de esta semana. Y hoy, Padre, te agradecemos en este día de reposo, el cual deseamos descansar en tus brazos, en tu palabra, porque tu palabra es viva y trae poder para aquel que la practica. Bendícenos ahora en este momento que vamos a estudiar tu palabra y a la misma vez el repaso de esta lección. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana, en este sábado, vamos a compartir la lección número 6 titulada La simiente de Abraham, el cual el título o en esta ocasión el versículo el cual se llevó a cabo la exégesis de este estudio se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, que dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La introducción de esta lección nos comienza con una pequeña historia de un reloj en el cual en una pequeña ciudad muchos dependían de ella. Muchos trabajadores constantemente pasaban por ahí y ese era el cual ellos podían ver si llegaban temprano o tarde a sus trabajos. Sin embargo, la historia de la introducción nos dice que en una ocasión se paró completamente ese reloj. En aquel día, la mayoría, o no la mayoría, muchos de los trabajadores tristemente llegaron tarde a sus labores, ya que el reloj no marcaba la hora apropiada. Dejó de trabajar simplemente. Bueno, esta historia también se asemeja al fracaso que, como el reloj tenía de dar una hora específica, el fracaso también del antiguo Israel, el cual tenía una labor muy especial: dar a su tiempo la venida del Mesías para prepararse para un mundo mucho mejor. Al continuar el repaso de la lección, nos habla que ese pueblo, el cual Dios había escogido, el cual fracasó, tenía ciertas características. Para esto vamos a ir al libro de Deuteronomios capítulo 7, verso 6, y que dice así: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios había escogido al pueblo hebreo para ser un representante especial de la tierra. Nos dice el texto que era un pueblo santo, especial. La palabra especial deriva o da un significado de propiedad y valioso, de gran tesoro para, en este caso, para Dios. El escoger al pueblo hebreo fue un acto de gracia. Un pueblo no tenía, nos dice la lección, que no tenía en sí nada de especial. Era una persona, un pueblo común y corriente. Sin embargo, lo que lo hizo especial es quién lo escogió y para la labor el cual fue escogido. En Ezequiel capítulo 16, 18, quiero compartir con ustedes este texto. Ezequiel 16, 8 dice así. Ezequiel
16:8. Pase otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Dios hizo un pacto con este pueblo, no por sus condiciones que tenía, porque a la verdad que como personas o como separados de Dios no somos gran cosa. Sin embargo, Dios decidió escoger a este pueblo para una labor especial. E incluso nos dice que lo había sacado de la esclavitud y había mostrado su amor para con él. Pero ¿qué esperaba Dios de Israel? ¿Qué espera Dios de ti de igual forma? ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué espera Dios de su pueblo? Bueno, nos dice en Éxodo capítulo 19, verso 6, que me serás un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Bueno, la Biblia nos responde. Nos dice en Éxodo capítulo 19, verso 6, dice así: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel debía ser el intercesor, el intermediario para que su pueblo llegara a Dios. De igual forma nosotros somos el vínculo como iglesia, como pueblo escogido, nación santa. Somos el vínculo para que nosotros podamos traer más personas a Cristo Jesús. Pero también nos dice que tenía que ser una nación santa, tenía que reflejar la semejanza del Dios el cual adoramos, a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios sin pecado. Sin embargo, la primera tarea que tenemos como pueblo, nos dice Isaías 49:6, era primeramente restaurar al pueblo de Israel. De igual nosotros, primeramente debemos de comenzar con nuestros hogares, con nuestra familia, invitando a aquellos hermanos que están desanimados por esta larga cuarentena, que aún todavía tienen temor o simplemente se han enfriado. Debemos de llevar el mensaje a todo el mundo que conozca de Cristo Jesús. Este pueblo hacía la diferencia, o nosotros hacemos la diferencia, no porque lo que tenemos o por lo que somos, sino porque en quién hemos creído y quién nos ha adoptado. Y en esta ocasión es Cristo Jesús. Por medio de su sangre somos adoptados con el Padre. A este pueblo escogido, pueblo santo, el cual viene desde la descendencia de Abraham, el cual se le prometió. También se le prometió ciertos territorios y se llegó a un acuerdo. En Deuteronomios capítulo 28, del 1 al 15, nos determina el acuerdo el cual había tenido Dios con aquel pueblo escogido. No solamente le había dado la tarea de predicar las buenas nuevas y de una vida de comportamiento santa, sino que también lo iba a dotar de bendiciones si este pueblo le continuaba fiel. Que esas bendiciones iba a ser su pueblo como un medio, como un puente, el cual nosotros, como pueblo, en este caso Israel, iba a ser el puente para bendecir a otras naciones. Cuando vamos en el libro de Deuteronomios capítulo 28, podemos observar Deuteronomios capítulo 28, del 1 al 15. Yo solamente voy a leer algunos versículos. Ya en sus hogares ustedes pueden continuar con la lectura o al final del repaso de la lección. Nos dice así: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios
te exaltarás sobre todas las naciones de la tierra y vendrás sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová, tu Dios. Y después continúa, bendito serás tú y la ciudad y bendito en el camino. Y continúa los versículos en adelante, bendiciones constantes al pueblo de Israel, a esta tierra prometida que Jehová le había prometido a Abraham, que continuamente con sus generaciones futuras también las iban a obtener. Sin embargo, estas bendiciones estaban sujetas a una obediencia, ya que en el versículo del 14 o del 15 al 68 nos dice que iban a recibir maldición si este pueblo desobedecía al pacto. Así como iban a ser benditas todas las naciones y todo lo que tocaran desde sus frutos, sus animales y los frutos de sus animales, también por consecuente, si ellos desobedecían, iba a ser viceversa o lo contrario de una bendición, iba a ser todo lo que ellos tocaron no les iba a durar, iba a ser de maldición, no iban a prosperar. E inclusive nos dice que iban a ser esclavos de otras naciones. La promesa con respecto a la tierra iba a ser condicional, tenía que ver con la obediencia. Sin embargo, aquellos que obtengan la tierra nueva, la nueva Jerusalén, esa va a ser eterna. Pero las condiciones son un poquito, no, podría decirse que dentro de ellas también se enmarca la obediencia. Sin embargo, para obtener o ser acreditado para la nueva tierra, no solamente los beneficios hoy aquí en la tierra, las bendiciones de Dios, sino que también para la futura Nueva Jerusalén, nos dice que esta se obtiene por gracia, simplemente creyendo en Cristo Jesús. Continuamos, nos dice Israel y el pacto. El texto que se enmarca en este día es en Jeremías capítulo 11, verso 8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Al parecer ya Jeremías, después que el pueblo de Dios adquirió la tierra donde fluye leche y miel, al parecer no obedecieron y rompieron este pacto. Nos dice que no oyeron a la voz de Jehová y su imaginación iba constantemente al mal, sus pensamientos. Es por eso que este pacto o esa tierra prometida también iba a ser quitada. Esta desobediencia, la cual enmarca Jeremías capítulo 11, también tiene algo de paralelismo con el tiempo de Noé, que nos dice de esta forma en Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6, verso 5 nos dice así. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de pensamiento de su corazón solo era el continuo mal. Vemos aquí algo semejante. En Génesis nos habla que en el tiempo de Noé, que sus pensamientos iban que continuamente al mal. Aquí en tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel dice que sus imaginaciones, su corazón estaba también dirigido al mal. ¿Qué sucede cuando nos guiamos por nuestros pensamientos?
interesante. Recordemos que nuestros pensamientos son cambiantes de acuerdo al entorno en el cual tú te estés relacionando, con lo que tú estés oyendo, con lo que tú te estés alimentando o con la situación que tú estés pasando. Por ende, el cristiano no debería regirse por sus pensamientos, porque nuestros pensamientos por lo regular son a la constante al mal. El cristiano debería regirse o debe de regirse por la palabra de Dios, por un escrito está. El guiarse por los pensamientos, eso provocaría o provocó en el tiempo de Noé o también en el tiempo de Jeremías que apostataran, se alejaran de Dios, al punto de que sus pensamientos llegaran a llegar a hacer una acción y por lo consecuente alejarse del Dios eterno y a la desobediencia de Dios y a la vez tristemente a perder esa gran bendición que Dios había puesto en sus manos, que era una tierra fértil donde nada les faltaba, pero también a la vez un mensaje que dar, un mensaje santo, un mensaje que viene del cielo. De igual forma nosotros, si nuestros pensamientos son al mal, tristemente también nuestras acciones van a ser así. Y lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ese mensaje de salvación también tristemente será quitado y será dado a otros. Y las bendiciones que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra familia, también en vez de bendición serán de maldición. ¿Cuántas veces Dios no nos ha bendecido con un buen trabajo, con un buen negocio? Y de repente cuando nosotros nos desviamos o dejamos de tener una relación estrecha con Dios, nuestras acciones, nuestros pensamientos van dirigidos al mal y por consecuente esa que en su momento fue una bendición se convierte en maldición. La cuestión de la apostasía, nos dice la lección, la apostasía de Israel no tuvo causa en la desobediencia, sino en una relación personal rota con el Señor. Una ruptura que causó la desobediencia y finalmente trajo el castigo sobre ellos. Eso me indica que antes de que nosotros lleguen a nuestra vida malos pensamientos, significa que hubo una rotura en nuestra relación con Dios. Si nosotros pasáramos más tiempo con Dios, nuestros pensamientos fueran todo el tiempo guiados hacia una mente espiritual, desearíamos como no caminar con Dios toda nuestra vida y por ende no vendrían a nosotros malos pensamientos y mucho menos desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios, a pesar de que el pueblo le fue desobediente, nos dice que no todo el pueblo, el 100% le fue desobediente. También dentro de un todo hubo una parte, una porción la cual continuó fielmente a Dios. Y eso me da alegría que a pesar de las dificultades, a pesar de cómo estamos viviendo, las condiciones del mundo, Dios siempre tiene un remanente, un tesoro especial, un pueblo escogido, el cual continuará con la labor aquí en la tierra. No solamente predicando las buenas nuevas, sino que también por medio de su ejemplo dará gloria a ese Dios todopoderoso. En Isaías 4:3, en Miqueas 4:6 al 7, en Sofonías capítulo 3 del 2 al 3, nos enmarca de que Dios siempre ha tenido un pueblo, un remanente, a pesar de que un todo no le fue fiel, siempre hay una porción que está dispuesto a obedecerle a Dios. Y lo podemos ver o enmarcado en la historia. Vemos a Daniel, a pesar que estuvo en un territorio el cual no se adoraba al Dios viviente, se mantuvo fiel al Dios viviente. Vemos a sus amigos que no se inclinaron ante la estatua. Vemos a Noé, a pesar de que el mundo estaba en un caos, él se mantuvo fiel a Dios y fue rescatado y fue parte de ese remanente. Vemos a Abraham y otros más hombres de la fe que continuaron
fielmente a la palabra de Dios, aferrados a sus promesas, sabiendo que Dios iba a proveer, sabiendo de que Dios a su momento también se iba a cumplir la promesa. En Juan capítulo 10, los invito a que vayamos al libro de Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Juan capítulo 10 Juan del Nuevo Testamento. Nos dice así, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy mi vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este texto nos dice que Jesús tiene una porción de ovejas, que no todas son sus ovejas, porque sus ovejas son las que oyen su voz y recuerdan la voz de su maestro o de su Dios. Ellas la siguen en obediencia y viven como anduvo Cristo Jesús en la tierra. En la lección del remanente, del día miércoles, también nos enmarca una pequeña historia, la cual quiero compartir con ustedes en la parte de abajo, y dice así: hace unos años un joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, la apostasía y la hipocresía que veía en su iglesia local. En realidad no eran cristianos, decía, usando eso como excusa para renunciar a todo. Responde la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy. Y la pregunta nos dice así: ¿por qué esta excusa es tan poco convincente? Creo que el remanente debe de continuar fiel a pesar del desafío que puede haber en la iglesia, personas que sí todavía tienen esa transición de fidelidad y de obediencia a Dios. El remanente no fija los ojos en las personas, sino en Cristo. El remanente permanece fiel ante la adversidad. Así que al final, al parecer, esta joven realmente no deseaba estar en la iglesia, simplemente estaba buscando una excusa. Mi deseo es que nosotros fijemos los ojos en Cristo. Recordemos que somos imperfectos y por ende también la iglesia va a ser imperfecta. Estamos en esa transición de la santidad que se va a manifestar cuando venga Cristo Jesús. Por ende, debemos ser perseverantes con nuestros hermanos y saber en quién hemos creído, que es en Cristo Jesús. Porque sus ovejas, nos dice el texto de Juan capítulo 10, verso 27 y 28, que dice así: mis ovejas que oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si oyéramos constantemente la voz de Dios, también lo siguiéramos y también en nuestra vida fuera marcada con una vida semejante a la del Dios Todopoderoso. Así como Cristo Jesús en su momento, al ver en su pueblo como los líderes que se equivocaban, que constantemente iban mal, sin embargo, él aún así seguía en la lucha, seguía permaneciendo, sabía que ese era el pueblo escogido, el lugar el cual se debería adorar. Igualmente, nosotros sabemos que estamos en el lugar correcto y que se adora al verdadero Dios. Así que, hermano, te invito a que no te desanimes. Sí, hay hermanos imperfectos, sin embargo, sé paciente y ora por ellos. Ese remanente iba a crecer.
Ahora yo no iba a ser ese remanente solamente por la sangre, podríamos decir literal, de descendencia de Abraham, sino que ahora una forma más sublime, más espiritual. Para eso, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26 al 29. Nos dice Gálatas, capítulo 3, del 26 al 29. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente, descendencia de Abraham, sois y herederos según la promesa. Eso me indica que todo aquel que acepta a Cristo Jesús también es heredero espiritualmente de la promesa. ¿De qué promesa? De bendiciones aquí en la tierra, como se le prometió a Abraham si le continuamos fiel. ¿De qué promesa? También de esa tierra nueva, de ese cielo nuevo para todos aquellos que crean en Cristo Jesús y se mantengan fiel a su obediencia por medio de la ley de Dios y la fe en Cristo Jesús. Nos dice que ya no va a haber diferencias, ni género, ni nacionalidad, ni estatus social, porque ya somos un solo, porque somos revestidos de la sangre de Cristo Jesús. Ahora también nos dice la pregunta número 4 del estudio de Israel espiritual. ¿Qué significa ser uno en Cristo? Es tener un mismo pensamiento el cual tuvo Cristo. Es el relacionarse con Cristo y adquirir la semejanza a Cristo. Es lo que desea Dios. Él desea que todo un pueblo pueda relacionarse con Cristo para tener un mismo pensamiento que hay en Él. La iglesia debe recordar que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de quien nos llamó. Nuestra labor es glorificar al Dios que es santo, el cual nos escogió a pesar de nuestras imperfecciones. Por medio de nuestra vida estrechamente relacionada a Cristo, podremos dar el mensaje de Cristo Jesús, viviendo una vida santa y a la vez también compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, que es la salvación por medio de Cristo. El creyente que no cumpla con el mandato de Dios no solo va a dejar de recibir las bendiciones del cielo, sino también recibirá tristemente las maldiciones y caerá en la esclavitud del enemigo. Y a la vez, Dios escogerá a otra persona que por fe en Cristo está dispuesta a recibir la promesa, la cual se le dio a Abraham, bendiciones en la tierra y una tierra nueva. Hermano, mi deseo es que tú puedas permanecer en el remanente. Y si por alguna situación de tu vida tú has dejado de compartir y ser parte de esta gran labor, te invito que nuevamente reiteres, regreses a, esa, a ese plan que Dios tiene, ese propósito para su pueblo. Pero para eso primeramente tenemos que consagrarnos en Cristo por medio del estudio y de la oración. Entonces, Dios te usará grandemente para predicar y para recibir las bendiciones que están preparadas para todo aquel que le es fiel y que cree en Cristo Jesús por la fe en Él. Los invito, hermanos, que ahí donde estás, que tú puedas ser parte de este remanente, hoy y para siempre, hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invito que inclines el rostro para Dios en oración. Padre amante que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos escogiste a pesar de no merecerlo, a pesar de nuestras imperfecciones y nos sacaste de la esclavitud, Padre. Y desde que tú, Padre, nos escogiste, nuestra vida ha sido mucho mejor.
una vida de paz a pesar de las adversidades que tenemos diariamente, una vida de bendiciones, Padre, a pesar que no las merezcamos. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo no se aleje de tu pueblo y que nos des el ánimo, Padre, para salir afuera y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Una gran multitud está esperando escuchar ese gran mensaje de salvación. Muchas personas cada día tristemente mueren sin esperanza. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Permite, Padre, que empecemos primeramente con nuestros seres queridos y a continuación con el resto del mundo. Te pedimos una bendición especial por el pueblo de la iglesia del remanente de Orión. Que tú lo dotes con doble porción de tu Espíritu Santo, para que cuando salga, Padre, de sus hogares, compartan las buenas nuevas y tu nombre pueda ser glorificado en toda la tierra. Sé con tu pueblo, Padre, porque sin ti no somos nadie. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.